¿Cómo están? Con frío. Ahorita nos calentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya están listos para adorar al Señor? Ok, vamos a leer el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, Dios todopoderoso, por este día, por este tiempo, Padre Santo. Disfruta, Padre, esta adoración es para ti, mi Dios. Te lo damos con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón. Sea exaltado tu santo nombre, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En mí hay vida, aunque no te pueda ver, no temeré de vos, mi guía, confiaré. su verdad, me levantará de nuevo, pues quiero vivir dejando atrás la duda. Confiaré.
adoramos. Tú eres el único digno de recibir toda la gloria, la honra y el honor, Padre Santo. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes,
por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Fuerte aplauso para Dios. Recibamos la palabra. Un fuerte aplauso. Bueno, buenas noches. Hay que quitarse el bozalito, ¿verdad? Para poder compartir en esta noche que Dios tiene cosas tan preciosas para nosotros y un tiempo que Dios nos puede hablar. Preparemos nuestro corazón porque sin duda Él quiere hablarnos, quiere darnos una enseñanza. Y me gusta mucho cuando abrimos las Escrituras, porque es la manera en que Dios nos habla, la manera en que Dios pueda tocar nuestro corazón, y lo que más anhelamos es que Él toque nuestro corazón, que haya un cambio, no solamente oír la palabra, sino hacer la palabra a través de estudiarla, a través de venir a Él y poder dejarnos guiar por su palabra, y ese poder que tiene para cambiarnos es lo mejor que puede hacer Dios en nuestra vida, y que nosotros estemos dispuestos a ese cambio. Y Dios nos ha estado hablando en todo ese tiempo de las cosas que Él anhela, de las cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que pues te invito a que abras tu Biblia en Lucas 10, en el versículo 25, vamos a leer del 25 al 37, pero pues antes, mientras buscas la palabra de Dios, mientras buscas la Escritura, pues vamos a orar, vamos a pedir que Él nos guíe, que Él nos enseñe. Señor, queremos que nos guíes, que nos enseñes, mi Dios, que puedas usarme, Padre, para poder hablar tu palabra con denuedo, mi Dios, y que sea yo como tu boca, mi Dios, y que Dios llena de tu Espíritu Santo para poder compartir esta palabra que tú quieres que tu pueblo escuche. Mi Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, aquí vamos. Estamos en el versículo 25 y dice... Les dije Lucas 10, versículo 25, y dice el buen samaritano. Esta parábola es única en el Evangelio de Lucas. Se origina por la pregunta de un intérprete de la ley, seguramente fariseo. Entonces vamos a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si vamos siguiendo, vamos a entender de qué vamos a hablar esa noche. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, llegando cerca de aquel lugar asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, también lo vio y pasó de largo.
Yo creo que nos quedamos ahí. No, lo vamos a seguir. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y lo vio, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, le puso aceite, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídenmelo y todo lo que gasten de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahí vamos a quedar, porque vamos a terminar más tarde con el último versículo. Pues les decía que esta es una parábola del Evangelio de Lucas. Y acuérdense que empezamos a leer que este era un intérprete de la ley. Y era un intérprete de la ley, seguramente fariseo. Su afán más que aprender era probar a Jesús. Él quería probar a Jesús. Este intérprete muy conocedor de las Escrituras solo quería molestarle. No es que quería aprender, él quería molestarle. Prácticamente le estaba poniendo una trampita a Jesús. Pero Jesús, maestro por excelencia, transforma la interrogación en una gran enseñanza que hasta hoy es admirable, ¿no? ¿Sí? Es increíble. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Sí se acuerdan? Cuando él le dijo: ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice en el versículo 25. ¿Cómo lees? 26, perdón. Y entonces el legista respondió con 2 citas de la Biblia y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabes qué? Este maestro, este intérprete de la ley conocía las Escrituras y le habla de dos citas bíblicas, que una está en Deuteronomio 6:5 y lo puedes poner, Deuteronomio 6:5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Conocían las Escrituras, sí o no? Se las sabía de todas. Era un intérprete de la ley. Y antes tenían que leer la ley y vivían por leyes y conocían todo lo que eran las Escrituras. Entonces, en Deuteronomio vemos que en el Nuevo Testamento nos habla de cómo amar a Jesús con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Pues aquí en Deuteronomio nos habla: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está hablando de Deuteronomio, está hablando del Antiguo Testamento. Y en Levíticos 19:18 dice, eso nos va a hablar un poquito fuertito para nosotros: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Cuáles los hijos de tu pueblo para ustedes? ¿Quién es? Somos nosotros, somos el pueblo de Dios. Nos hacemos llamar una familia, ¿verdad? Y somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, hasta lo cantamos, somos un pueblo especial. ¿Sí? Entonces, aquí nos puede hablar que no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y nosotros somos el pueblo de Dios.
Y muchas veces, entre nosotros como pueblo de Dios, y hoy subió algo Obed, lástima, no lo puedo leer, pero de las relaciones interpersonales, que qué difícil es, ¿no? Está muy buena, si lo tienen, lo pueden leer en casita, pero está muy buena, muy difícil. Siempre hay un poquito de rispidez entre nosotros, pero eso no quiere decir que no somos hermanos en Cristo y que no nos vamos a perdonar y mucho menos que vamos a guardar rencor. Entonces, este maestro de la ley conocía esto y habló con dos citas bíblicas, porque más adelantito en este versículo Levíticos 19:18 dice: si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si yo no me amo, ¿cómo puedo amar a los demás? ¿Sí? Primero tenemos que amarnos, aprender a amarnos. Y me gusta porque al final de esa cita del 18 dice: yo Jehová. Es como que lo afirma Dios, ¿verdad? Entonces, este maestro, este intérprete de la ley, le contestó a Jesús con estas dos citas bíblicas. Él sí sabía de poder amar a Dios de esta manera, pero estaba poniendo a prueba a Jesucristo. Él no quería aprender, él quería nada más saber qué me dice, ¿no? A ver qué dice, pero porque él pensaba que la sabía de todas. En realidad, él no sabía nada. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no valemos nada tampoco. Entonces vemos, ¿sabes, mi querido hermano en Cristo? Esto nos enseña que podemos leer y saber mucho las Escrituras, orar bonito, tener mucha elocuencia en palabras, pero eso no te define como un creyente, porque hay mucha gente que nos puede hasta dar una buena revolquiza con la palabra de Dios, pero eso no lo va a definir como un creyente, porque no entendemos la gracia. De gracia recibimos, de gracia damos. Y nosotros a veces no entendemos la gracia. Y hay mucha gente que conoce las Escrituras y puede confundirnos y puede quizás saber más que nosotros, pero no puede definirlo como un cristiano. El cristiano es temeroso de Dios, de hacer las cosas que a Dios no le agrada. En eso nosotros nos podemos dar cuenta porque somos obedientes a la palabra de Dios. Corazón, ¿me puedes prestar tu y porque me está inquietando? Y gracias. No, para allá. Sí. Entonces, porque ya me estoy poniendo, yo soy media mallito chiquito, que me pone, me distraigo. Si alguien está durmiendo, si alguien está haciendo cosas, me distraigo y me voy por otro lado. Entonces, podemos ver que no les define el hecho de saber, el hecho de conocer mucho la palabra, no define el ser un creyente. Pero en Santiago 1, 22 y 25, gracias. ¿Lo puedes poner? Santiago 1, del 22 al 25, y dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvidó cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, y aquí nos vuelve a decir, sino hacedor
de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí hay una bienaventuranza para el que no es solamente oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. ¿Sí? Si no es un hacedor de la palabra. Y dice, es como todo te irá bien. ¿Sí? Todo te irá bien. Porque a veces somos oidores nada más. Y dice aquí olvidadizos. A veces nos olvidamos de lo que oímos, de lo que Dios nos está hablando. Y hay otra cita bíblica que nos habla de eso. Pero esto nos habla de no solo ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Y cuál es la obra? La iglesia, la obra de evangelismo, la obra en acuerparnos como hermanos en Cristo. Ese será bienaventurado en lo que hace. Hay una bienaventuranza, te irá bien en todo lo que tú hagas. Qué hermoso es la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios es lo mejor que a nosotros nos puede pasar. Entonces vimos a ese maestro de la ley que conocía las escrituras por las dos citas que dimos anteriores, y aquí vemos lo que nos habla Santiago en hacer la obra. Hay otra parte que dice haz la obra de evangelismo, y yo creo que Dios nos está llamando a hacer la obra de evangelismo, porque qué difícil, bueno, dije que hay una bienaventuranza aquí. No es de lejos que nos quiere Dios, es de cerca, metidos en el ruedo. Porque muchos podemos hacer obra de evangelismo o creyendo que hacemos obra de evangelismo, pero por fuera, no metidos en el fuego de Dios, no metidos acuerpados con el pueblo de Dios. Y necesitamos acuerparnos con el pueblo de Dios, ¿verdad? Para poder salir y llevar el evangelio y a toda criatura. Y a veces, pues podemos hablar tan bonito, pero no nos va a definir como un creyente. Podemos orar y orar y orar y tener elocuencia en la palabra. Pero nomás estamos de lejos, pero no nos metemos al fuego de Dios. Y Dios nos quiere juntitos, ¿verdad? Dios anhela que estemos juntos. Y les decía que es difícil, qué difícil es hoy día ser buen samaritano en días de pandemia. De veras, es bien difícil. Es una responsabilidad tan grande el podernos congregar. Y qué bueno que son obedientes, qué bueno que la iglesia obedece. Hace un ratito nos encontramos 3 mujeres y las 3 era Marichuy, la maestra Claudia y yo. Y las 3 estábamos, nos abrazamos, no nos abrazamos, nos saludamos, no nos saludamos. ¿Sabes que no nos saludamos? Por bien, por cuidado y porque hemos dicho que es mejor andar con el cubreboca, tenemos todo el cuidado para entrar aquí y estamos a una distancia una buena distancia, si no 2 metros, pero casi 2 metros, para el cuidado. Así que en este tiempo, en los días de pandemia, es difícil, ¿verdad? Ser buen samaritano. Pero yo he visto gente que se esfuerza y para hacer la obra, para seguir en la obra. Ahorita vamos para allá. Muchas veces nos ganan los miedos y tenemos que venir a las escrituras y conocer lo que nos dice Dios en sus escrituras. Se recuerda cuando Job, siendo un hombre justo, al fin, en uno de una parte de la palabra dice, el temor que yo tenía me sobrevino
Y muchas veces los miedos, los temores no son de Dios. Porque el enemigo nos puede meter muchas cosas en la mente y nos puede llenar de miedos. Yo era una mujer que, híjola, tenía tantos miedos y a veces estaba pensando, pero bobada y media, y hasta que leí la parte de Job, que dijo que el temor que tenía le sobrevino. Y créanme, mis hijos se burlan de mí porque dicen que yo soy, ¿cómo le llaman una persona que se enferma así solita? Hipocondríaca. Alguien tiene gripa, yo tengo gripa. Y de veras que empiezo a estornudar y empiezo a moquear. Y así, pero tengo que tener ese cuidado en mi vida y meterme la palabra aquí en mi mente, aquí en mi corazón, para poder seguir adelante, para poder caminar en lo que Dios quiere que caminemos. Entonces, si alguien está de parto, es en serio, me da dolores de parto y todas las cosas, bien hipocondríaca. Y no digan enfermedades porque mi mamá la va a tener, ¿no? Pero tengo que venir a Dios y postrarme delante de Él y quitarme sus miedos, porque el miedo no es de Dios. ¿Sí se recuerdan en el Vaquero Vázquez que decía, miedo, vete de aquí en el nombre de Jesús? Y yo aprendí también como los niños, vete de aquí en el nombre de Jesús. Entonces, nos llenamos de miedo, nos ganan los miedos y hasta nos justificamos con citas bíblicas. Como dice Dios, así decimos, ¿verdad? Como dice Dios en su palabra, que hay que ser sabios y entendidos en los tiempos, y hasta en las redes sociales, una cita bíblica que nos guardáramos en nuestra casa, y empezaron a usar que cuando iba a pasar el ángel de la muerte, que se guardaban todos en la casa y que eran obedientes. Y es cierto, la pandemia es una realidad, el virus es una realidad, pero en ese tiempo Dios mismo dijo, pues que pusieran una señal en ese tiempo todavía se hacían era la señal de mataban un cordero y ponían sangre en dinteles de puertas y ventanas. Obviamente ahorita nosotros no lo podemos hacer, sería como algo que no es correcto, porque ya el cordero fue sacrificado en la cruz del Calvario, y dice que en la cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades y las clavó ahí, ¿verdad? Entonces, obviamente ahora la sangre de Cristo nos guarda. ¿Y por qué oramos en la mañana? Y yo oro con esta palabra en la mañana: Señor, guárdanos, guarda. Empiezo con mi familia, con la familia de la fe. Señor, que el ángel de la muerte no pase por nuestra casa. Entonces, y es una cita bíblica, pero Dios escucha la oración de su pueblo y puede guardarnos para que el ángel de la muerte no pase por nuestra casa. Entonces, ¿en qué Dios confiamos, verdad? Nosotros tenemos que confiar en el Dios todopoderoso, en el Dios capaz de guardarnos. Dice que envía ángeles alrededor nuestro y nos guarda. Dice que este es real. Una chica pasó por un lugar y era un poco tarde, y pasó por un lugar y habían unos violadores, y la chica pasó por ahí y los violadores no la vieron. Al otro día salió que a la misma hora que ella pasó, fíjate nada más, yo creo que la oración
No, es realidad. La oración eficaz del justo puede mucho. Su madre siempre oraba por su hija, que enviara ángeles alrededor de ella para librarla, para cuidarla. Entonces, cuando al día siguiente ven la noticia, dice, pues yo pasé por ahí a la misma hora. Entonces, y si tú y yo somos creyentes y oramos y creemos que la oración eficaz del justo puede mucho, entonces, ¿a qué le temes, no? ¿A qué le temes? Claro, usar las reglas ¿cómo le llaman? De sanidad, de lavarnos las manos, de poner todo lo que ponemos y de tener todos los cuidados habidos y por haber, de no abrazarnos entre nosotros y de ser honestos. Si tengo gripa, si tengo tos, mejor no me acerco a la iglesia y guardarme en mi casita para no contagiar a nadie, porque también sabemos que tenemos un enemigo, ¿verdad? Pero bueno, es un enemigo que está vencido, pero tampoco vamos a andar provocando. Y qué bueno que tenemos ese cuidado y estamos juntos ahora, pero a la vez retiraditos, pero siempre aprendiendo lo que es la palabra de Dios. ¿Estamos bien? En estos tiempos, en estas semanas, que una semana ha transcurrido de poder llevarle alimento a los enfermos del hospital, de invitarles un café, de invitarles unos atolitos, de traerlos y enseñarles la palabra. ¿Cómo se han sentido? Es una fiesta esto, es una alegría. Pero también con las mismas reglas de estarnos lavando, porque tampoco podemos ser tan necios para no entender, ¿verdad? Y llegar a casa y quitarnos la ropa y bañarnos y ya, y limpiar los zapatos y todo. Entonces, pero no podemos vivir guardados toda la vida en nuestra casa. Me acuerdo cuando el pastor dijo, ¿por qué estamos guardados en nuestra casa? ¿Por qué no salimos? ¿Que acaso no hay necesidad? Y cuando él dijo que iba a abrir la iglesia, de veras que yo sentí temor y yo fui la primera que le dije, oye, pero si a alguien le pasa algo, tú eres el responsable, ¿no? Pero me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué no crees que Dios es capaz de guardarnos y cuidarnos? Y ya llevamos un buen tiempo, 3 reuniones los domingos, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día. Entonces, están invitados también para los que nos están escuchando. Porque Dios nos guarda. Y tenemos las 3 reuniones para venir poquitos y ponemos poquitas sillas y estamos de veras con todo, pero siguiendo, haciendo la voluntad de Dios. Y por eso les decía que es difícil ser un buen samaritano en tiempos de pandemia, ¿verdad? Pero yo veo esta iglesia que se anima y se fortalece en servir y se gozan en servir. Qué rico es darles unos chayotitos, unos taquitos de frijol, algunos hasta tamales. Qué bendición de Dios, ¿verdad? Entonces pueden dar testimonio de ser buenos samaritanos siempre y cuando nos estemos cuidando. Pero en estos tiempos también hay una situación que, aunque parezca increíble, se está haciendo una realidad en nuestros días. Puedes ver personas en necesidad en una carretera y nomás por miedo a no pararnos. Y ahí nos quedamos. En el versículo 30, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndolo, se fueron dejándolo medio muerto. Lo hirieron, lo despojaron de sus cosas, eran unos ladrones y lo dejaron medio muerto. Y esto es una realidad, lo estamos viviendo ahora.
Lo estamos viviendo. Todos tenemos miedo a pararnos en la carretera para auxiliar a alguien, porque tenemos miedo de pararnos en el camino y que también nos despojen y que también salgan ladrones o que te secuestren o secuestren a uno de los tuyos. Hay tanta cosa, ¿verdad? Por eso les decía que es difícil, pero si Dios nos guarda, bueno, y a veces hay necesidad. Y habían ladrones, eran sanguinarios, lo dejaron medio muerto, lo hirieron. Y fíjense que hace un tiempito atrás, no tiene mucho, Cristabel, le pregunté si podía dar su testimonio. Cristabel, con una amiga que es bien así, esta amiga que ella tiene, es bien valiente y venían de Palenque y la amiga venía manejando, todo el mundo la conoce, es Claudia Uli, y dijo ella, ay no, sí nos vamos, no, Cristabel decía, no, ya es tarde, no, sí nos vamos, y bueno, salieron a buena hora, digamos 3 de la tarde o 4 de la tarde, y se quedan las dos, no sé qué pasó con su carro, se queda Claudia, se queda Cristabel y se queda la hijita de ella. Y pasaban los carros y pasaban los carros y pasaban los carros y ellas pedían auxilio y no se paraban hasta que pasó una familia y la familia, y ellas tenían miedo, estaba ya cayendo la tarde. Hasta que pasó en la familia y los auxilió, lo único que creo que era pasarle corriente. Y ya le pasaron corriente y ya siguieron su camino. Pero esos miedos de pararte a que te puedan hacer algo. Otra ocasión veníamos con Mayito de Tuxtla y no, de Villahermosa, ¿verdad? ¿De Villahermosa? No, de Tuxtla. Y nos quedamos en el camino. Y nosotros pedíamos auxilio. Y la gente no se paraba. Y también era tarde, noche ya. Al final de cuentas, una persona se paró y dijo, ¿en qué les puedo ayudar? Y se bajó y empezó a ver qué tenía el carro, porque nosotros de eso no sabemos nada. Era una cosa sencilla, lo arregló y se identificaron porque dice, ay, siempre da miedo pararnos, dijo el Señor. Pero bueno, es que Dios me mandó que yo auxiliara y ya se identificaron como un creyente. Entonces era un buen samaritano y nos auxilió. Pero ¿qué creen? Despuésito, todavía manejaba Mayito en ese tiempo, veníamos de Villahermosa y había un herido en la carretera. Y yo soy de las que me paro y me quiero parar a auxiliar. Y me dice él, no, porque a lo mejor es una trampa. Amor, yo lo vi que está herido, por favor, párate. ¿Y qué creen? No se paró. No se paró. Y yo venía llorando después porque yo lo vi. Yo vi que estaba herido. Yo vi que había sido golpeado. No vi cuando le dieron el golpe, pero sí se vio que estaba tirado. Y no nos paramos. Entonces, pobrecito, lo atosigué todo el tiempo y le dije, ¿por qué no te paraste? Y por qué esto y por qué el otro. Y dice, pero ya no me paré, porque qué tal que nos culpan, ¿no? Y bueno, y después, otra ocasión veníamos de Tuxtla y de repente un bochito me pasó. Y ya en ese tiempo yo venía manejando, me pasó. Y vi cómo se salía el carro. Y dije, en el nombre de Jesús, Señor, guárdalos, por favor, líbralos. Y se fue, ¿te acuerdas? Y se fue a un barranco. Pero entonces, como ya no tenía que pedir permiso, mi instinto fue estacionarme, salimos los dos, Mayito sacó a la señora,
traía un bebecito, salió ilesa la señora y salió el hombre y salió ileso también. Y bueno, después se pararon muchos carros, vinieron muchos carros también a auxiliar. Y muchas personas, se pararon muchos carros y bajaron muchas personas y auxiliaron. Pero clamamos a Dios, Señor, guárdalos. Eran 3 personas que iban a morir. Y nosotros clamamos a Dios en ese momento. Y bueno, se pudieron salir. Pero ya no nos pasó lo que nos pasó cuando veníamos de Villahermosa. Es bien fuerte esto. Da un poquito de cosa, ¿verdad? Y en los días que vivimos, más que nunca debemos de confiar en Dios, pues los que le aman no tendrán falta de ningún bien. Dios es escudo y fortaleza para sus hijos. Él es escudo. Él dice que nos rodea, ¿verdad? Hay un escudo alrededor de nosotros. Y bueno, vámonos rapidito, porque ya me fui mucho por otro lado. Y dice, es el versículo 31. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo al herido, viendo al hombre que estaba herido, que le habían robado, que estaba tirado en el camino, pasó de largo. Dice, un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Dice que quizás el sacerdote es de los que ministran, ¿verdad? En el altar, de los que ministran en un púlpito. Y quizás él venía de Jerusalén, quizás después de dar un mensaje en el templo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y seguramente ese sacerdote tenía el ministerio heredado por sucesión, como muchos, ¿verdad? Porque la actitud deja mucho que decir. A veces son llenos de letras y puro uniforme, como un sepulcro blanqueado, nos dice la Biblia, pero su corazón está lejos de Dios. Y estamos hablando de un sacerdote, y Jesús da esa enseñanza. ¿Por qué es un sacerdote? Si se supone que los sacerdotes conocen la palabra, se supone que los sacerdotes van a ayudar al prójimo. Dijéramos los pastores hoy día, ¿no? Van a ayudar al prójimo. Pero ¿qué creen? Muchos pasamos de largo. Muchos no escuchamos la voz de auxilio. Y a veces el corazón está lejos de Dios. A veces nada más es una sucesión porque toca. Por lo que se ve a través de la historia contada por Jesús, estaba muy lejos de extender su mano al caído, ese sacerdote. ¿En qué estaría fundada la fe de ese sacerdote? ¿Sacerdote de Dios? ¿O de la conveniencia? Porque muchos nada más se sirven como pastores, pero por conveniencia, solamente para llenarse de orgullo, para decir soy pastor, o porque piensan que vas a poder tener tu jet privado y vas a poder tener el carro del año y vas a poder tener tu casa con una piscina. Es nomás para servirse, pero su corazón está muy lejos de ser un sacerdote. Y Jesús nos pone esa enseñanza como para decir que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, pero para ayudar al prójimo, para servir a la gente, no para llenarnos de orgullo. Le platicaba hoy a mi esposito que me tocó estar en el Banamex, y estaba en el Banamex y llegó un señor y así muy, muy arrogante, y
el cajero le dice, ¿a nombre de quién voy a depositar? Va a depositar. Y dice, pues a mi nombre. Ay, perdón, porque te preguntan, ¿verdad? Para que no se vayan a equivocar. Y entonces dijo, pastor fulano de tal, ¿no? Y lleno de orgullo, así como que, y como que el chamaquito lo quedó viendo así como que, ¿qué? ¿No? Y le vuelve a decir, pastor fulano de tal. Y yo estoy atrás, me tocaba, era la que venía detrás de él. Y el joven es de la iglesia de Chilón, de Convivencia Cristiana Chilón, y nada más volteó los ojos y me quedó viendo y yo me reí con él. Y dije, qué lleno de orgullo, qué lleno de vanidad. Pues podía decir al nombre de su nombre, dijéramos Francisco Pérez, ¿no? Pero a nombre del pastor fulano de tal, ¿no? Con mucho orgullo. Y eso Dios reprueba. Y por eso menciona a un sacerdote, para que nos veamos reflejados en quiénes somos nosotros. Somos servidores de Dios, ¿sí? No para que nos sirvan, sino para servir. Entonces estaba lleno de orgullo. Y eso no es mentira, es una verdad. Y luego pasó un levita. Híjole. Y aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viendo pasó de largo. Asimismo un levita, está en el versículo 32, llegando cerca de aquel lugar y viendo que también estaba herido, que estaba medio muerto y que estaba todo golpeando, que le habían robado. ¿Y qué creen? Pasó de largo el levita. Y es igual que el levita, asimismo un levita llegando cerca pasó de largo, de la misma familia sacerdotal, porque los levitas son los que tocan en la alabanza, son los que nos llevan a la presencia de Dios, son los que ministran delante de Dios, y también él pasó de largo. Son los que saben también las escrituras, al igual que el sacerdote, que sabemos las escrituras, que mucha letra, mucha palabrería, pero nada de nada, ¿verdad? De actuar para ayudar al prójimo. Entonces, es lo mismo, viene de la misma familia sacerdotal, de los que ministran en la alabanza, de esos que comúnmente se sienten muy sobrados, de esos que no se pueden manchar las manos. Es que yo toco en la alabanza. ¿Cuántos han visto que han caído muchos de la alabanza porque su ego, su orgullo los hace caer? ¿Sí? Y es un ministerio de cuidado. Entonces ese era un levita también. Y eso nos enseña a nosotros a ser humildes, a servir, a ser unos adoradores, pero también no tenemos que, como le dicen, comúnmente le dicen sobrados, ¿no? Cuando ya estás lleno de orgullo, cuando ya o tienes un puestecito nomás, o tienes un ministerio, o tienes un puesto de gobierno y te sientes sobrado, ¿no? Ya el mundo te queda chiquito, ya hasta te cuesta pisar el suelo, ¿no? Casi vas como... Y realmente Dios nos habla a ser humildes. Por eso pasa un sacerdote, pasa un levita, y pasaron de largo y lo vieron. Y qué ambiente en aquellos días, ¿verdad? Pero qué ambiente también ahora, ¿sí? Qué ambiente también ahora. Es lo mismo. Y Dios nos habla a ti, a mí, para que entendamos esta parábola del buen samaritano, cómo debe ser la iglesia de convivencia cristiana, qué tenemos que hacer para agradar a Dios. Ya estoy fuera de tiempo. Bueno, entonces puse aquí, seguramente en el templo todo te saludan cariñosamente, pero fuera
ni los buenos días. Y si te vi, no te conozco, ¿no? En la iglesia muy santos, pero por fuera con un vocabulario tan grosero, tan tremendo, y por dentro, qué santidad. No debemos ser así, ¿verdad? No hagamos nosotros lo mismo. Pero en el versículo 33 nos habla del samaritano y dice en el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Fíjense, un samaritano. Y un samaritano es un individuo que es un gentilicio, es decir, un individuo que nació en Samaria, es un gentilicio, y sin nombre, sin título tampoco, no era un pastor, no era un levita, era sin título, era nada más, dice, es un samaritano. Este hombre, pasando cerca de él, fue movido a misericordia. Sabemos que entre judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. No había trato entre ellos. La actitud del buen samaritano es piadoso y muy piadoso al actuar. Tampoco conocía a este hombre, ni era un familiar de él, mucho menos. Pero fue generoso también. Y lo podemos ver aquí. Dice que se acercó, fue movido a misericordia. En el 34, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Se paró, se tomó el tiempo de pararse el buen samaritano y de curar sus heridas, le echó aceite y vino. Dice aquí, ¿y qué tenemos nosotros? Wow, el aceite, el vino de la unción, del poder de Dios. Dice, como los hombres que, como dijeron, yo no tengo oro, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y sé sano, ¿no? Y nosotros tenemos, ¿sí o no? Tenemos el aceite y el vino. Y él llevaba aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y dice, y cuidó de él. Él no solamente se tomó el tiempo de curarlo, sino de ponerlo en su caballo, me imagino yo. En su cabalgadura, seguro, iba a caballo, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, se quedó una noche, porque dice, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Wow! ¡Qué increíble! Este mesonero, este samaritano. Por eso, del buen samaritano es muy predicado, porque es como debemos ser tú y yo. Y porque él fue muy generoso con este hombre. Y todavía le dijo al mesonero que lo que tú gastes, yo te lo pagaré cuando regrese. No le dolió el codo. Fue, ¿cómo le llaman esos que pueden dar, que no escatiman, que son un dador, ¿verdad? Cuídamelo. Vimos que quedó una noche. Al otro día se fue, pero dejó dinero para que lo cuidaran. Y dijo, voy a regresar. Y si te debo algo, te lo voy a pagar cuando regrese. No solamente lo dejó ahí y que yo te siembro y Dios que, ¿cómo está? Dios que te cuide, ¿no?
¿sí? Sino que Él regresó. ¿Qué nos enseña a nosotros esta palabra en esta noche? ¿Qué aprendimos nosotros en esta palabra en esta noche? Y Jesús en el versículo 36 le dice, ¿quién pues de estos tres? Le dice al intérprete de la ley. Le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta Jesús. Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Qué tremendo, ¿verdad? Este hombre que legista, ¿no? Conocedor de la ley. Jesús le dice, él dice, pues el que usó la misericordia con él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué increíble, qué enseñanza nos da Dios en esta noche. Y Dios nos llama a involucrarnos en el trabajo de Él. No podemos ser indiferentes ante la necesidad que el mundo tiene de Cristo y de otras cosas, ¿verdad? El mundo tiene mucha necesidad. Y tú y yo no podemos ser como el sacerdote ni como el levita, que pasamos de largo y ni siquiera les presentamos a Jesús. Por eso me gusta este final, que le dice, entonces Jesús le dijo, ve, iglesia, ve y haz tú lo mismo. En esta noche estamos aprendiendo a ir y a hacer lo mismo. Mónica subió algo hoy y lo copié y me gustó. Es de Charles Spurgeon y dice, cada vez que pienso en el cristiano que debería ser, siento vergüenza del cristiano que soy. Tremendo, ¿verdad? Este era un hombre de Dios y aún así sentía vergüenza del cristiano que era. Así que mi querida iglesia, queridos hermanos en Cristo, ¿en cuál de los tres estamos? ¿En el sacerdote? ¿Tú te analizas solo? Yo me analicé en todo el día. Fue para mí esta palabra como el sacerdote, como el levita o como el buen samaritano. Cada vez que pienso en el cristiano que soy, que debería ser, siento vergüenza del cristiano que soy. No sé si tú has sentido eso en tu corazón. Vamos a darle gracias a Dios. Qué bueno que con el friecito pudimos venir y a congregarnos y que Dios nos enseñara. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos, querido Dios, porque sin duda siempre quieres enseñarnos y mostrarnos algo, a cómo caminar, Señor, a cómo ser como tú y ser hacedores de tu palabra. Señor, guarda a ese pueblo de todo mal, Señor. Líbranos, Señor, y guárdanos y que tengamos esa fe para mover montañas, Señor, para seguir haciendo la obra de evangelismo con esa cobertura, con esa protección tuya, que nada nos pasará. Señor, gracias por esa confianza que tenemos en nuestro Dios, el Dios que no duerme, el que dice que no dormirá, el que nos guarda, el que guarda a Israel. Gracias por no dormir, mi Dios, por cuidar a tu pueblo, Señor, y por librarnos de todo mal. Muchas gracias, Señor, y bendice a este pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hoy